Continuamos en Uno más Uno, gracias por el favor de su sintonía. Recibimos a nuestro segundo invitado de la mañana, como habíamos anunciado. Es una persona además que tiene vasta experiencia en el tema de cobertura internacional, aunque trabaja como corresponsal desde hace muchos años para Le Monde en República Dominicana, conocedor además de la situación en Haití. Vamos a hablar precisamente con nuestro invitado de hoy. Gracias por estar en contacto con nosotros y aceptar la invitación. Jean-Michel Carrois está aquí en Uno más Uno. Pero tú hablas francés. ¿Viste? Bueno, Jean-Michel, te hemos invitado para que nos ayudes a entender un poco lo que está pasando en Haití. Hemos tenido en estos días noticias muy estremecedoras de que hay una nueva ola de violencia recrudecida. Inclusive se habla de 234 personas asesinadas en estos últimos días. Entonces queremos saber un poco qué está pasando en Haití actualmente. Mira, aún peor. Según el último balance que me mandó un gran amigo haitiano, Pierre Espérance, que es el director ejecutivo de la principal organización de defensa de derechos humanos, ya estamos hablando de más de 460 entre muertos, más de 300 muertos y más de 150 heridos confirmados con nombre y apellido. Gran parte de ellos son mujeres y niños que no pudieron salir de la zona de... Es una guerra realmente entre dos pandillas en la zona que se llama Cité Soleil, que es un barrio muy extenso de casi 300,000 habitantes, cerca del mar, en la zona de la salida de la capital. Y esa zona está cerrada. Las organizaciones internacionales de ayuda, ¿no? Como Médicos Sin Fronteras, hace más de una semana han dicho que no pueden entrar por la intensidad de los combates entre las pandillas. Así que es una situación realmente terrible. Situación que no es nueva, porque acuérdense que a finales de abril hubo una situación similar en la zona de Croix-des-Bouquets. Croix-des-Bouquets es un pueblo que está entre Jimaní y Puerto Príncipe. Cuando uno va por tierra desde Jimaní hacia Puerto Príncipe, tiene que pasar por Croix-des-Bouquets. Y en esa zona hubo también una guerra de dos pandillas diferentes, los 400 Mawoso y los Chien Méchant, que se saldó esa guerra por más de 200 muertos. Ya hay violaciones a muchachitas, cosa realmente horrible. Y dentro de ese contexto hubo, bueno, la renovación del mandato de la BINU, que es el Bureau Integrado de Naciones Unidas. Esa renovación dio lugar a debates bastante fuertes en el Consejo de Seguridad, sobre todo entre Estados Unidos y China. China quería medidas más proactivas, más sobre todo en cuanto al control de las armas. Se sabe que la gran parte de las armas que usan esas pandillas llegan de Estados Unidos, precisamente Miami. Y realmente, bueno, en las últimas semanas hubo algunas capturas, ¿no? Inclusive la última, que llegaba un contenedor lleno de armas y de armas diversas, ¿no? Inclusive armas de guerra, a nombre de la Iglesia Episcopal de Haití. Entonces el obispo dijo que la iglesia como tal no estaba involucrada, pero que la persona que sirve de broker, ¿no? De intermediario para la compra de materiales, sí parece que estaba involucrada y trabajaba con las pandillas. También vimos justamente la extradición de una de las cabezas de una de esas, de los Mawos, de los 400 Mawos, que se hacía hacia Estados Unidos. Ahí nos quedaría ver entonces contigo, Jean-Michel, en términos políticos, porque también otro de los panoramas que nos daban es que la situación de Cité Soleil
no necesariamente es algo extensivo. O sea, ese recrudecimiento en esta zona no es que ha paralizado, porque se entiende y se asume en algún momento como que el resto del país está en la misma condición. Sin embargo, otras voces nos plantean que en otras partes del país no es que esté en condiciones de normalidad, pero la habitabilidad es más llevadera. Bueno, el problema de esta violencia en Cité Soleil es que paraliza el terminal de Vareux. El terminal de Vareux es donde llegan los barcos con combustible, con gasolina, y eso ha creado serias dificultades, más que la normal, yo diría, en cuanto a la distribución de carburante, ¿no? De gasolina, de fuel, etcétera, al punto de que hay un mercado negro. Hay muchos haitianos que tratan de comprar del lado dominicano de la frontera, que vienen a comprar en las bombas de gasolina del lado dominicano, y en la zona metropolitana de Puerto Príncipe se ha duplicado, ¿no? Hay un mercado informal, se vende por galón 400 gourd, el galón, que es 2 veces el precio normal. Es decir, sí ha creado problemas. Se estima que en Haití, en total, hay como 200 pandillas, y en la zona de Puerto Príncipe más de 100. Se estima que son más o menos lo que llaman soldados, 3.000 soldados, es decir, jóvenes, miembros activos, armados de esas pandillas, pero hay yo diría, casi la mitad de la capital bajo influencia. Se estima, hay un informe recién de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos que habla de más de 1.500.000 personas impactadas de alguna manera por esa violencia, mucho desplazado. El riesgo de hambruna también era otro problema de hambruna. Más de 500.000 niños que no pueden acceder a escuela, que están fuera de las escuelas, y todo eso en el contexto que conocemos aquí de crisis internacional, es el impacto de la guerra de Ucrania en cuanto al precio de la gasolina, en cuanto al acceso a cereales, ¿no? a toda la inflación internacional. Eso golpea a Haití, además de la violencia, ¿no? La solución a este problema, Jean-Michel, pasa, por supuesto, por una voluntad política, pero también parte de lo que hemos visto en Haití es que el nuevo gobierno, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y los sectores económicos, los otros sectores políticos, los sectores sociales, no han podido ponerse de acuerdo en trazar el principal mandato, que era una ruta electoral para hacer unas nuevas elecciones que le diera legitimidad al gobierno actual. O sea, ¿qué podemos esperar que pase en términos políticos en este contexto? Y mira, el problema es que para hablar de elecciones con un mínimo de credibilidad, ¿no? De libertad de voto, y primero tienes que resolver el problema de la seguridad. Sí. Inclusive el amigo Pierre Espérance, que estaba mencionando al principio de nuestra conversación, decía que para entender lo que está pasando en Cité Soleil es parte político, en el sentido de que según él, el gobierno del actual primer ministro de facto, ¿no? Porque no tiene mandato electoral, no fue elegido, está apoyando, ese gobierno está apoyando una de las pandillas, que es la pandilla G9 de Cherizier, del famoso barbecue, contra otra pandilla que el jefe se llama T. Manuel Jean-Pierre se llama su nombre. Y parece que es una guerra para el control de esos 300.000 personas que en caso de elecciones son evidentemente bueno, Puerto Príncipe representa más o menos el 40% del padrón electoral, es decir, eso tiene matices políticos.
Y evidentemente hasta cuando no hay un mínimo de restablecimiento de la autoridad del Estado en cuanto a seguridad pública, o la gente no va a votar por temor de salir de su casa, o el voto va a ser controlado en gran parte de la capital por esas pandillas. Pero hay un círculo vicioso ahí. Es un círculo vicioso. Tremendo. ¿Y qué se puede hacer? Tú hablabas, por ejemplo, de una membresía de 3.000 miembros a nivel de pandillas, Es mencionabas. Una estimación. Pero, ¿y la policía haitiana? ¿Cuántos oficiales tiene? ¿Y qué tan fortalecida ha estado? Yo recuerdo que hace unos meses veíamos cómo el secretario de Estado estadounidense en Haití hacía una donación de vehículos para la policía y uno apostaba que se iba a reforzar. Si no es en términos políticos, en términos militares, por decirle así, o sea, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo encuentra esta crisis a la policía haitiana y a los organismos de seguridad del Estado haitiano? Mira, es otro problema. Se estima que hace unos meses había como 10.000 policías. El problema es que las pandillas han infiltrado también la policía. El mismo Jimmy Cherizier era integrante. Era oficial de la policía y otros, ¿no? Que están... entonces, sí, los Estados Unidos, Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, inclusive recientemente hubo una reunión del CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, ¿no? Que está tratando de jugar un papel más proactivo para buscar soluciones a la crisis haitiana. Nichols dijo en esa oportunidad que Estados Unidos iba a dar una ayuda adicional de $48 millones para fortalecer, ¿no? la policía haitiana, sobre todo la conformación de un equipo SWAT, como él dijo, es decir, un equipo en capacidad de enfrentar las pandillas, porque hasta el momento la realidad es que las pandillas están mejor armadas que la misma policía. Tiene acceso a armas de guerras. Hubo varios enfrentamientos donde las pandillas inclusive capturaron vehículos semiblindados de la policía por la superioridad en cuanto a armamento. Wow. Es decir, es una situación que evidentemente necesita apoyo internacional. Es lo que dijo el embajador de China en el Consejo de Seguridad, el señor Zhang Chun, que dijo que sería importante conformar una unidad multinacional de apoyo a la policía haitiana para realmente enfrentar y tratar de resolver ese problema de las pandillas. A pesar de lo que sabemos también que implica en términos políticos, cada vez que se ha llevado... Sí, la experiencia de la MINUSTA, que no fue nada positiva. El formato de la MINUSTA desde el principio fue equivocado. Yo me acuerdo, yo era bastante amigo de René Préval, el presidente en ese momento, y Préval me lo dijo, mira, nosotros no necesitamos militares. Eso no es una guerra como la guerra que puede aparecer en el medio ambiente, en África, entre dos grupos armados. Es un problema más policíaco que militar. Entonces la MINUSTA, que empezó en el 2004, terminó en el 2017, costó más de $7.000 millones, es decir, una suma que hubiera podido ser utilizada para construir una serie de equipos, de infraestructura que necesita Haití. Y fortalecer capacidades internas. No, claro, ese dinero no queda nada realmente. Acuérdense que la MINUSTA quería decir para la misión de Naciones Unidas para estabilizar y no estabilizó nada. Ni una cosa ni la otra. Todo lo contrario, la dejó probablemente en peores condiciones muchas veces. Mira, introdujo el cólera, eso fue... y los casos de violaciones sexuales. Usted va en pueblos ahora del interior y se va a encontrar con jóvenes mestizos. Pero mi papá era chileno, que han violado muchachitas o prostitución. Eso fue una cosa realmente
percibida como negativa por la población y la población no quiere otra MINUSTAH. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Caramba. Jean-Michel Carrois, ¿lo he dicho bien? Muy bien. Y la Tenemos próxima clase de vez- francés aquí, acá. uno más La próxima uno. vez hacemos la entrevista en francés. Gracias Muy por bien. aceptar la invitación. Ahí para ustedes también como audiencia, informaciones sobre este tema que siempre terminará Sí. siendo de suma importancia porque son nuestros vecinos de isla, nuestros hermanos también caribeños. A ustedes invitarles a que mañana, como cada mañana en los últimos 35 años, de lunes a viernes, se ha conectado a través de esta señal de Tenentillas. 1+1, principio y fin de la comunicación. Buen día. Gracias.